En ese ejercicio tenemos tres polinomios y vamos a seguir identificando conceptos principales del polinomio en cuanto a variable, grado, coeficiente principal y término independiente. Si te fijas, estos polinomios, puedes decir, jo Pablo, estos son un poco más feuchos, ¿no? Porque al final parece que el polinomio tiene x, y. Lo primero, ¿está correctamente puesto esa expresión de aquí? ¿Es un polinomio que está en función de x? No. Si te fijas, tiene x e y en los términos. En diferentes grados, x y cuadrado y cuadrado. Y de, jo, qué lío. Pero luego es sencillo, los conceptos son los mismos. Lo vamos a ver, ya verás. Lo que es importante, y lo he hecho a posta, es entender que esa expresión de aquí, que se suele olvidar, ¿no? Cuando se pone el polinomio directamente ya se pone todo esto de aquí, ¿eh? Se pone todo esto de aquí. Pero para nombrar al polinomio hay que hacerlo correctamente. Es un polinomio, en ese caso le hemos llamado P, podría ser otra letra, Q, R, que depende de X y de Y, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo mismo para el caso 2 y el 3, pero bueno, ahora los corregiremos cuando les toque, ¿vale? Voy a borrar esto aquí y vamos con el primer caso. El primer caso, ¿cuál es la variable? Hombre, la variable no, las variables. Las variables lo voy a poner con una V. Las variables son X e Y, ¿de acuerdo? Si te fijas, los términos tienen X e Y. ¿Significa que todos tienen que tener X e Y? No, podría haber uno suelto solo con una de las variables, ¿no? Con la X o con la Y. Pero en cuanto se manejen las dos, bien sea en un término, en todos los términos, en parte de ellos, las variables son las que son, en este caso, X e Y. El grado, para sacar el grado cuando tenemos más de una variable, tenemos que ver los dos exponentes. Y los dos exponentes, y esto es importante, en este caso la X tiene exponente 1 y, bueno, ese es el término independiente, ese me olvido, y ese tiene exponente 2 y 2, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues esto es la suma, es decir, el exponente global, por decirlo de alguna manera, de esta variable, que es como conjunta, ¿no? Es una variable de tipo x y cuadrado, esto sería 3, el grado que tiene este término. Es decir, tengo que sumar los dos exponentes. Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos? Fíjate, tienes un 2 y un 2, bueno, pues no tienes más que sumar y te suman 4. ¿Cuál es el grado? ¿Cuál es el grado de este polinomio que está en función de x e y? Grado 4. Lo marca este de aquí. Es decir, pondríamos grado 4, ¿de acuerdo? El mayor. ¿Cuál es el coeficiente principal? El coeficiente principal es ese número que acompaña al término de mayor grado. Es decir, me tendría que coger este 3 de aquí. Sería ese 3 de aquí, que lo pondría como coeficiente principal. Y el término independiente sería ese término, si es que lo hay, que no dependa ni de x ni de y. En este caso, de ninguna de las dos. Tiene que estar libre de las variables. Y en ese caso está claro, ¿no? Lo ves aquí, más 2. Aquí está libre, independiente. 2. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente. En el siguiente, ¿qué variables tenemos? Pues de nuevo tenemos las variables x e y. ¿Cómo lo hemos nombrado? ¿Lo hemos nombrado bien? No. Le falta algo, ¿no? Le falta la segunda variable. Entonces voy a añadirle aquí voy a ponerle aquí, que es un polinomio que está en función de x y de y. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las variables? Bueno, pues esas variables, las que acabamos de decir, x e y. ¿Cuál es el grado? El grado sería la suma de exponentes en cada uno de los términos. Acuérdate, te coges todo el término, te fijas en los exponentes y los sumas. Aquí tenemos un 7. Te coges todo el término, te fijas en los exponentes. Ojo que esto no es 0, esto es exponente 1. Luego esto sería 4 más 1, 5.
Y ese sería, en ese término, x cuadrado y sería como tener aquí un 1, sería 2 más 1, que sería 3. ¿Cuál es el mayor? El 7. Ese es el que me marca el grado de este polinomio. Ya ves que los conceptos son los mismos, ¿eh? Pero requiere un poquito más de detalle cuando tenemos más de una variable, sobre todo para el juego de exponentes, ¿vale? ¿Cuál es el coeficiente principal? Bueno, pues me voy al mayor y me cojo el coeficiente que tenemos aquí, que es menos 3. ¿Cuál es el término independiente? El término independiente va a ser ese término que no dependa ni de x, ni de y, ni de xy, en cualquiera de sus exponentes. ¿Tenemos alguno que esté libre, que sea un número puro y duro? Pues no. Entonces, ¿cuál es el término independiente? Es un 0. Y por último, en ese polinomio tenemos menos x a la octava más x cuarta y quinta, menos x cubo y. No te tiene que asustar, ¿eh? Los polinomios pueden ser de esta manera, no pasa nada. Lo que sí te digo es que cuando trabajemos polinomios, pues va a haber una única variable independiente, ¿vale? Esa es la buena noticia. Generalmente es pues la x, ¿eh? Y es un polinomio que está en función de x. En este caso es para que controles los conceptos, vamos, al 100%, ¿vale? En cuanto a polinomios y lo que es el coeficiente principal, grado, etc. Bueno, lo primero corregimos en este último la forma de nombrar al polinomio. El polinomio hay que nombrarlo correctamente. Entonces vamos a ponerlo correcto. Polinomio que depende de x y de y. Puedes pensar, aquí Pablo, ¿podría haber más variables? Sí, podría haber metido más. Imagínate que hubiese sido x y cuadrado z. Y dices, joder, pero esto, ¿y esto cómo va? X y cuadrado z. Sí, no pasa nada, pues hay 3 variables. Entonces yo aquí tendría que abrir un poquito más de espacio y pondríamos que el polinomio es un polinomio en función de 3 variables, x y z. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las variables en este caso? Bueno, pues las variables en este caso son la x, la y y esa z que acabo de añadir. ¿Cuál es el grado? Bueno, pues el valor máximo como suma de exponentes, ¿no? De las diferentes variables. Vamos a verlo aquí. Todo ese rollo, ¿qué significa? Pues simplemente coger cada término y decir, oye, pues esta solita, la x con un 8, pues este tiene 8. Aquí tenemos x cuarta y quinta, pues tenemos 4 y 5, que sería 9. Aquí sería x cubo y, bueno, pues sería 4, ¿no? Y aquí tenemos un medio de x y cuadrado z, esto es como tener 1, 1, 2, 1, 4. Aquí vemos que hay 2 términos con grado 4, pero el que realmente me interesa para marcar el grado del polinomio es el de mayor, es decir, grado 9. Y el coeficiente principal va a ser el que acompaña a al que marca el grado del polinomio. En este caso, aquí tengo pues es como un 1, ¿no? Aquí es como si fuese un 1, que es ese 1, ¿vale? Este de aquí es este que me estoy llevando aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Y el término independiente? ¿Tenemos término independiente? Pues no, en este caso no tenemos término independiente, no pasa nada porque sería un 0.